Bien, ahora vamos a tratar de explicar uno de los primeros métodos abiertos, que es el método de punto fijo. El método de punto fijo es un método en donde siempre tomamos la ecuación original, que en este caso sería la función 0.8 menos 0.3x entre x, que se puede representar de esta forma o se puede representar de esta otra forma, una forma equivalente. En el método de punto fijo, la idea es que usted va a encontrar su intervalo de confianza. El intervalo de confianza, como en los ejemplos anteriores, va a ser en nuestro caso 2 y 3, porque es donde sucede el cambio de signo. Y también se le calcula el punto medio a ese intervalo de confianza. En este caso, para el método de punto fijo, la ecuación debe tener dos o más veces la variable independiente. En este caso, pues resulta que al hacer la simplificación, nuestra variable independiente solo se ve reflejada una vez. Entonces solamente vamos a hacer un único despeje, despejando para x. Si hubiesen más variables, hacemos la cantidad de despejes necesarias. En este caso voy a despejar para la x que está en el numerador. Entonces realizo los despejes, hago la simplificación y obtengo que el valor de x es 8 tercios o su equivalente en decimales, que es un número periódico decimal, 2.666666. Si en este caso fueran más despejes los que haríamos, entonces se le realiza a cada despeje una derivada y dicha derivada se evalúa en el punto medio. Pero como en nuestro caso específico resulta que la función solamente tiene una única variable y que la derivada da directamente cero, entonces debemos recordar que para que un despeje sea apto en el punto fijo, la derivada tendría que estar en el rango de entre menos 1 y 1. En este caso da 0. Por lo tanto, nuestro despeje apto sería 8 tercios o 2.66666. ¿Qué significa eso? Que ese valor que tendríamos ahí de 2.6666 sería nuestro valor de x o nuestra raíz exacta. Entonces nuestro valor de x para este caso particular sería 8 tercios o 2.66666. Ese sería nuestro valor de x y para este caso particular ahí terminaría nuestras iteraciones y por lo tanto esa sería nuestra respuesta. Más adelante vamos a hacer ejercicios en donde tengamos que hacer más de un despeje. Luego, si podemos proceder, vamos a ir con el método abierto Newton-Raphson. En este caso ya tengo listo el cuadro. Siempre utilizamos la misma función, siempre utilizamos la misma cota de error, siempre utilizamos el mismo intervalo de confianza. El cuadro va a cambiar, los cabezales o los encabezados ahora van a ser xn, la función evaluada en xn, la derivada de la función evaluada en xn, nuestra cota de error y nuestra muletilla o stop para saber hasta dónde terminar nuestra banderilla. La fórmula para el método de Newton-Raphson entonces es esta que tenemos acá. Nuestras iteraciones van a estar dadas por x sub n, que puede ser 2 o 3, cualquiera de los dos números, la función evaluada en x sub n sobre la derivada evaluada en x sub n. Si se nos hace más fácil poder determinar la derivada de forma directa, la podemos calcular. Entonces, por ejemplo, para este caso, nuestra derivada de la función con respecto a x sería menos 0.8 sobre x al cuadrado. Esa sería nuestra derivada para la función específica.
Entonces, esta función que tenemos acá y nuestra derivada nos van a colaborar o nos van a ayudar para poder hacer los cálculos. Ustedes pueden escoger cualquiera de los dos límites para hacer las iteraciones. En este caso yo voy a escoger 2 como mi iteración 0. Luego donde hice la función x sub n voy a sustituir la función original, que sería el 0.8 menos el 0.3 multiplicado por mi 2 y dividido entre 2 otra vez. Y tenemos nuestro 0.1 y eso lo podemos correr hacia abajo. Luego, en f' sería entonces esta formulita de acá, que sería el negativo 0.8 dividido entre nuestro valor de x, que en este caso es 2, elevado al cuadrado. Y tenemos eso. Ahora, la idea es que en nuestra primera iteración nosotros veamos reflejada esta fórmula que está aquí. Entonces sería x sub n, que sería nuestro 2, menos el cociente entre la función evaluada en x sub n y la derivada evaluada en x sub n. Es una resta. Luego, con solo el primera iteración que hagamos, lo arrastramos y nos vamos hacia abajo. La cota de error es igual que en las anteriores, el valor absoluto de la aproximación actual menos la anterior entre la actual multiplicado por 100, y ese sería nuestro porcentaje hacia abajo. Acordémonos que la idea es que tengamos un error relativo aproximado menor al 1%. En la banderilla vamos a colocar el stop. Si este valor es menor a 1, entonces vamos a parar. Si no, vamos a continuar. Y entonces continuamos. En este caso, nuestra iteración para en la tercera iteración, lo que nos indica que este número va a ser nuestro valor de la raíz y va a ser nuestra respuesta. Si hacemos lo mismo, vamos a copiar lo mismo, el mismo cuadro, por acá. Pero en lugar de 2, yo elijo la otra iteración que es 3. Lo demás se me va a ir cambiando y automáticamente todo lo demás se me va a cambiar. Pero si ustedes se fijan, el valor de x sub n se va a mantener. Inclusive ustedes lo pueden arrastrar hacia abajo y van a ver que va a ser el mismo. No va a haber ningún cambio. En cuanto a, me refiero al moverlo, pero los datos, si utilizamos 2, nos quedan 66, 66, 25, 98, y si utilizamos 3, nos queda 66, 66, 66, 51. Entonces, independientemente de cuál de los dos extremos utilicemos del intervalo de confianza, usted va a poder hacer la iteración y yo lo que voy a revisar es el procedimiento que esté correcto. Y eso es en cuanto al método de Newton-Raphson. En cuanto al último, que es el método abierto de la secante, en el método abierto de la secante, nosotros necesitamos la función otra vez, la cota de error, nuestro intervalo de confianza y volvemos a utilizar la fórmula que utilizamos en regula falsi, solo que con otra tal vez nomenclatura. Entonces, en este caso, a diferencia de la regula falsi que teníamos todos estos datos, porque estamos encajonando, por eso se llama método cerrado, en el método abierto usted necesita el n-1, el sufijo n-1 y el sufijo n. El sufijo n-1 sería nuestra cota inferior. El sufijo n sería nuestra cota superior. Luego, la función evaluada en x sub n-1, que sería
nuestro 0.8 menos nuestro 0.3 por el 2, todo eso dividido entre 2 otra vez. Y esto también lo podemos arrastrar hacia abajo. Automáticamente también va a ser la evaluación en f de x sub n. Para así mejor obviamos la columna subsecuente. Entonces vamos a hacerlo ahí más cortito. Ahora, en esta iteración 1 es donde vamos a utilizar esta fórmula que está aquí en verde. Y tendríamos x sub n, que es 3, menos la función evaluada en x sub n, que es negativo 0.03, multiplicado por la resta entre 2 menos 3, y todo eso dividido entre la función evaluada en x sub n menos 1 menos la función evaluada en x sub n. Y hay que estar pendiente con los paréntesis en la clausura. Al final arrastramos hacia abajo y obtenemos esos valores. Y aquí llegamos a una división con 0, quiere decir que ya llegamos a nuestra respuesta. La cota de error en este caso la vamos a hacer en la tercera línea, o sea, primera iteración, y siempre es lo mismo, ABS de, perdón, en la cuarta línea sería en este caso, porque son las iteraciones, ABS de actual menos anterior entre actual por 100, y va siendo más pequeña la cota de error, lo arrastramos hacia abajo y le colocamos la molestia de stop. Si esta cota de error es menor a 1, entonces paramos, si no, vamos a continuar. Y ahí nos va a decir hasta dónde parar. En este caso vamos a parar exactamente en la tercera iteración. Nos da un valor de 2.66, 69. Ya los demás valores ustedes los pueden ir eliminando, no hay ningún problema. No importa si los dejan o los eliminan. Lo que interesa es el procedimiento hasta donde llegan ustedes con la raíz, en donde se hace 0 la función. Bien, entonces ahí les demostré los 3 métodos abiertos, punto fijo, Newton-Raphson y secante, para la función de 0.8 menos 0.3x entre x como función.